Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología Evolutiva, Psicología del Desarrollo, la clase 1. En esta clase vamos a trabajar la introducción histórico-crítica a la psicología evolutiva y esta unidad la vamos a trabajar en dos videos. En este primer video lo que vamos a hacer es trabajar la historia de conformación del campo de la psicología evolutiva en relación con la historia de la infancia y vamos a ir planteando los principales aportes de los referentes centrales de los orígenes de la psicología evolutiva y vamos también a plantear qué demandas se le hicieron a la psicología evolutiva en relación con el control social y la gobernabilidad y cómo la psicología evolutiva respondió a estas demandas a partir de sus contribuciones teóricas. Y vamos a cerrar este video con la descripción de dos vertientes centrales de la psicología evolutiva que se consolidan en el periodo de entreguerras, que son la psicología del niño y la psicología del desarrollo. Bueno, comenzamos. Para trabajar estos conceptos vamos a utilizar los textos de Burman, de Delval y de Pizzo. Una de las condiciones de posibilidad del surgimiento de la psicología evolutiva es el descubrimiento de las sociedades europeas de la infancia. Por eso vamos a trabajar a partir de Agriès, la historia de la infancia. Este investigador francés mostró que la concepción que tenemos hoy de la infancia en realidad es reciente, la ubica alrededor del siglo XVII o el siglo XVIII y que previamente no se daba importancia a la infancia fundamentalmente porque los niños morían muy rápidamente, con mucha facilidad, y pocos llegaban a la vida adulta. Además, si bien las familias sentían la pérdida de un hijo, rápidamente aparecía un hijo que reemplazaba al anterior porque las familias eran numerosas. También a esto se sumaba las creencias religiosas que consideraban que la infancia era una etapa peligrosa y consideraban a los niños portadores del pecado original desde el nacimiento, y en el medioevo no existía el sentimiento hacia la infancia que tenemos hoy, de cariño, de afecto, simplemente los niños eran considerados algo divertido que no se diferenciaban de los animales. De hecho, esta imagen, que es de Bruegel, es una pintura, un óleo, que se llama Juego de Niños, y lo que nos muestra es justamente cómo los niños estaban imbrincados en la vida comunitaria, no había espacios ni actividades especiales para ellos, formaban parte de la comunidad. De hecho, rápidamente, cuando ya no necesitaban más cuidados especiales, entraban a formar parte de la sociedad adulta, tenían responsabilidades y no se los trataba en forma diferenciada, a pesar de la edad que tenían. Aquí es lo que va a mostrar es que a partir del análisis de documentos de época y de representaciones artísticas de pinturas y esculturas, lo que muestra es que hasta el siglo XIV no había representaciones de niños o niñas en el arte y que cuando se los representaba, que era exclusivamente a los niños de las clases altas, a los niños pertenecientes a la nobleza, cuando se los representaba, se los hacía como adultos en miniatura. Tenían los mismos rasgos, las mismas vestimentas y la misma estructura corporal que un adulto, solo que en formato más pequeño. De hecho, acá vemos un óleo de Bartolomé Gómez Serrano que muestra a un niño y dos niñas, y si vemos su apariencia, su estética, son verdaderamente adultos en miniatura. Sin embargo, esto se va a empezar a transformar a partir de toda una serie de modificaciones que tienen que ver con la modernidad. La consideración de la infancia se va a transformar a partir del proceso de industrialización, de la aglomeración de la población en las grandes ciudades, de la aparición en el siglo XIX de la escolarización obligatoria y por toda una serie de progresos en la medicina que va a identificar las causas de la muerte de las madres y de los niños en el parto, y eso va a aumentar en forma considerable la supervivencia de los niños. En esta imagen justamente vemos la combinación entre la aparición de la escuela, el proceso de industrialización y cómo esa infancia que no era considerada especialmente empieza a tener otro estatuto, fundamentalmente también por la incorporación a la escuela moderna. A los inicios de la industrialización, los niños formaban parte del grupo de trabajadores que trabajaban en las fábricas, tenían jornadas agotadoras y obviamente sin ningún tipo de protección laboral. De hecho, habíamos dicho que eran considerados adultos apenas tenían cierta autonomía o cierta independencia. Acá en esta imagen vemos justamente niños trabajando en una hilandería británica y es a partir del siglo XIX en coordinación con
la aparición de la escuela, que se va a dar la prohibición del trabajo infantil hasta los 10 años y la regulación del trabajo infantil, y van a mejorar las condiciones de vida de la infancia. Pero esto tiene que ver con una necesidad de los Estados-nación de incorporar los niños a la escolarización para iniciar un proceso de inculcación de los ideales del Estado-nación para formar los futuros ciudadanos. Una vez que se consolida la infancia como una etapa importante de la vida social, a la cual hay que prestar atención, van a empezar a aparecer los primeros estudios sobre los niños. En el siglo XVIII surgen las observaciones sobre sujetos excepcionales, fundamentalmente son sujetos o que tienen cualidades únicas los niños prodigios. Un ejemplo clásico es Mozart, o niños que han pasado o atravesado situaciones inusuales. Fueron muy comunes los estudios de niños salvajes, en particular Víctor, el niño salvaje de Aveyron. También se van a estudiar aquellos niños que tienen algún tipo de deficiencia de la cual se recuperan total o parcialmente. Ya en el siglo XIX aparecen las observaciones biográficas sobre sujetos normales, que en general son diarios que realiza algún pariente, o el padre o algún pariente en relación con ese niño, que van registrando en forma más o menos sistemática todos los avances o progresos de ese niño en el diario. Un diario muy importante fue el de Tietman del año 1787, que hizo todo un registro del desarrollo de su hijo durante 2 años y 7 meses, y también un diario que marcó un antes y un después fue El alma del niño de Preyer, también basado en un diario donde registraba todos los avances de su hijo. Y ya para el finales del siglo XIX van a aparecer los estudios estadísticos, es decir, van a tratar de indagar las representaciones o ideas de los niños en grupos más amplios. Un referente muy importante de esta manera de estudiar a los niños es Stanley Hall, el norteamericano, que va a hacer un mapeo de las representaciones de los niños. Entonces, vamos ya a adentrarnos en cómo se va conformando la psicología evolutiva, ya específicamente como disciplina científica. Entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII, la psicología evolutiva va a ser asociada a los estudios del niño que ya se habían dado previamente, y se va a consolidar el interés por la infancia. Y van a proliferar o a haber una gran producción de las observaciones de los primeros años de vida. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, el contexto histórico-social hizo varias demandas a la psicología. Los estados-nación se preocupaban por el control social, buscaban la comparación entre la población general y cada individuo en particular, en su singularidad, y se buscaba una clasificación de las habilidades de los sujetos para poder distribuirlos socialmente. Entonces, todas estas demandas se le hicieron a la psicología evolutiva, de manera que la psicología evolutiva trató de responder a estas demandas de control social, de comparación de la población, de detección de las distintas habilidades de los sujetos, sin una mirada crítica, y fue conformando una psicología evolutiva de carácter individual, una psicología individual, que contribuyó a la clasificación y vigilancia de la población, y en particular sus aportes teóricos fueron para la vigilancia de la población infantil. De hecho, las contribuciones de la psicología evolutiva fueron centrales en la conformación de la escuela y en el moldeamiento de la escolarización. La psicología evolutiva asesoró o dio recomendaciones, prescripciones sobre cuáles eran las maneras más eficientes de gestionar a la población en el ámbito de la escuela, con los tiempos de atención, los tiempos de descanso, como para gestionar la vida en las aulas. También introdujo test estandarizados para medir la capacidad intelectual de los sujetos, y análisis estadístico, como lo que habíamos mencionado de Stanley Hall. Y fundamentalmente, y acá me quiero detener, se introduce por primera vez las categorías de normalidad y anormalidad como una forma hermenéutica para analizar la sociedad. Es decir, empieza a tener la distinción normal-anormal un peso importante, considerable, para pensar a la sociedad y en particular a la infancia, siempre en estricta relación con la escolarización.
Entonces, se empieza a producir que los aportes de la psicología, las descripciones que se hacen del desarrollo, se empiezan a normalizar, se empieza a dar una normalización del desarrollo humano, que se empieza a definir como una progresión ordenada, secuencial, que va desde una madurez inicial hasta una madurez adulta. Es decir, que los hallazgos de la psicología evolutiva pasan a describir cómo es el desarrollo normal de una persona. Y para la década del 80, 1880, se va a dar la consolidación de la disciplina a partir de contribuciones sobre el desarrollo infantil de pioneros como Binet, Preyer y Hall. A Preyer ya lo hemos mencionado anteriormente con El alma del niño, a Stanley Hall también, y ahora vamos a recuperar un poquito sus ideas. Y sus aportes estuvieron desde el inicio relacionados con el ámbito educativo, relacionados con la escuela. Es decir, una de las instituciones que priorizó las demandas hacia la psicología evolutiva fue la escuela, justamente porque lo que aparecía era la necesidad de conocimientos científicos que legitimaran las formas de organización del dispositivo escolar. Un autor cuya contribución fue central en los inicios del campo disciplinar, si bien no pertenecía a la psicología evolutiva, sino que venía de las ciencias naturales, fueron los aportes de Charles Darwin. Darwin, en el año 1877, publica una obra que se llamó El esbozo autobiográfico de un bebé, que se transforma en un hito fundamental, fundante de la constitución del campo de la psicología evolutiva. Y va a introducir una impronta, una manera de trabajar que va a pregnar profundamente la psicología evolutiva durante mucho tiempo, que es la investigación de tipo naturalista y objetiva. Ya específicamente dentro del campo de la psicología evolutiva tenemos los aportes de Binet. Binet, desde Francia, se lo reconoce como el creador de la psicología de las diferencias individuales y va a desarrollar fundamentalmente dos contribuciones, que es la posibilidad del estudio de las aptitudes, que era requerido en el sistema educativo. Binet, sus contribuciones fueron rápidamente apropiadas por el sistema educativo, y el estudio de las aptitudes lo que le solucionaba a la escuela era ubicar a los sujetos en función de sus características, de sus habilidades, sin una pérdida de tiempo, sin hacer una inversión social que después fuera descartada porque ese sujeto no se podía desempeñar en la carrera que había elegido. Entonces ahí aparece una idea que tiene que ver con la modernidad, con el capitalismo, que es la idea de aumentar el rendimiento, y como decía Binet, había que poner a cada uno en su lugar, y el estudio de las aptitudes lo que permitía era detectar tempranamente cuáles eran las habilidades de cada sujeto y en qué ámbito se tenía que desarrollar o tenía que estudiar para después desempeñarse en el mundo laboral. Y la otra gran contribución de Binet es la medición de la inteligencia. Es el creador de la escala métrica de la inteligencia, que también solucionó un problema a la escuela, porque lo que le permitía a la escuela era que aquellos niños que tenían dificultades, que no aprendían, se les tomaba el test de inteligencia, la escala métrica, y a partir de este test, que tenía un formato básicamente escolar, se determinaba qué chicos tenían la capacidad intelectual media, alta o baja, y en función de esa escala métrica de la inteligencia se determinaba hacia qué tipo de escuela tenían que ir. Una escuela para chicos prodigio, una escuela normal, la escuela típica del siglo XIX-XX, y los que tenían un coeficiente intelectual bajo iban a las escuelas especiales. Y finalmente, la aparición del test de inteligencia lo que permitió es la detección de la infancia anormal. Es un test de estatuto científico que determina fehacientemente aquellos chicos que no corresponden a los parámetros de normalidad y que en consecuencia van a ser improductivos para el orden social. Además de los aportes de Binet, podemos resaltar los aportes de Stanley Hall en Estados Unidos. Fue el primer psicólogo evolutivo que trabajó con la estadística mental, es decir, que estudió las representaciones de grandes grupos poblacionales, lo que fue un impacto muy importante porque al estudiar grandes grupos poblacionales se diferenciaba de aquellos estudios, de los primeros estudios sobre los niños, que eran acotados sobre un solo sujeto y que en general carecían de sistematicidad. Entonces, lo que hizo Hall fue aportar toda una serie de rastreos de las representaciones infantiles que fueron muy bienvenidas porque permitían conocer la manera de pensar de los jóvenes y daban herramientas
para que el Estado pudiera, a partir de esas representaciones, generar nuevas representaciones en función de la creación de ciudadanos. Otro psicólogo muy importante en Estados Unidos fue Baldwin, que va a marcar una diferencia con los psicólogos anteriores, porque va a ser el primero que se va a preocupar por explicar las leyes que organizan el desarrollo infantil. Es decir, previamente la mayoría de las investigaciones se concentraban en la descripción empírica del desarrollo, y Baldwin va a decir que no alcanza con esa descripción, sino que hay que empezar a generar teoría para poder encontrar y formular las leyes que organizan el desarrollo infantil. Entonces va a tratar también de establecer las relaciones entre el psiquismo infantil y el psiquismo adulto. Es el primero que inaugura la producción teórica dentro de la disciplina y además crea la perspectiva genética. Cuando hablamos de perspectiva genética nos estamos refiriendo a pensar un proceso de conformación, el desarrollo como una génesis, como un proceso de conformación a partir del cual se van logrando determinadas adquisiciones partiendo de adquisiciones anteriores y adquiriendo cada vez adquisiciones de mayor complejidad. Es importante remarcar, como ya lo vimos con Binet, que la psicología evolutiva tuvo desde el inicio una relación muy fuerte, muy estrecha con la educación. Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando surge la escuela obligatoria, tanto en Europa, Estados Unidos como en Argentina, se acrecentó la demanda de conocimiento científico para legitimar las distintas instituciones de la sociedad moderna a la psicología evolutiva. Y ahí se inicia el entrecruce entre psicología evolutiva y educación, del cual somos herederos contemporáneamente, sigue hasta la actualidad. Podemos afirmar entonces que la psicología evolutiva contribuyó a la consolidación de un sistema educativo cuya base era la distribución de los sujetos en función de dos características, la normalidad y la anormalidad, determinadas obviamente a partir de diferentes test. La normalidad implicaba que el sujeto iba a escuelas comunes y la anormalidad que el sujeto estaba destinado a una escuela especial. Entonces, si retomamos la viñeta que de Frato, de Francesco Tonucci, que tenemos a la izquierda de la diapositiva, podemos ver que el que detecta un problema va a ser el docente. Vieron que ahí se recomienda que el niño vaya a un aula especial porque es diferente. Si el docente va a detectar el problema en el aula, va a detectar que el niño no sigue los ritmos, no sigue los tiempos, no aprende con el material que propone la docente y entonces va a ir al gabinete. Y en el gabinete es donde se despliega todo el dispositivo para detectar si el niño está dentro de los parámetros de la normalidad o se lo puede ubicar como un niño anormal. Esa batería de test va a determinar que el niño vaya a una escuela no común o a una escuela especial. Así, la psicología se configura como un campo de intervenciones ya al interior del ámbito educativo, que fueron la base legítima científica de la homogenización de los sujetos en base a una concepción de desarrollo que se considera hoy en día desde una mirada crítica como prescriptivo-normativa, es decir, establecer que son esperables determinados logros en determinados momentos, en determinadas edades cronológicas, y todos aquellos sujetos que no adquieran esos logros en los tiempos esperados van a entrar en el plano de la normalidad, van a estar dentro de lo que se considera como deficiente, van a ser sujetos con deficiencias. Luego de estos aportes de los distintos psicólogos que son referentes de la psicología evolutiva, pasamos al momento entre guerras, en que la disciplina se fueron estableciendo y consolidando dos grandes tendencias, lo que se conoció como la psicología del niño y la psicología del desarrollo. La psicología del niño concentra estudios descriptivos de patrones de conducta y establece logros esperables a edades cronológicas específicas, y por su parte la psicología del desarrollo va a estar centrada en la producción teórica a partir de los datos empíricos. Es decir, va a estar en la línea de Baldwin en relación con la generación de leyes generales que explican el desarrollo humano, y a esta perspectiva de la psicología van a contribuir lo que se conoce como los enfoques genéticos del siglo XX, que son los aportes de los tres titanes de la psicología, según dice Brunner, que son Freud con el psicoanálisis, Piaget con la psicología genética y Vygotsky con la teoría sociohistórica, más las contribuciones que siguieron posteriormente y obviamente las contribuciones contemporáneas. Bueno, acá cerramos este video y seguimos en el próximo video, que vamos a abordar la mirada histórico-crítica
hacia la psicología evolutiva y el posicionamiento de la cátedra a partir de la perspectiva de la psicología del desarrollo.